Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar al empresario veracruzano Francisco Ávila con su análisis de los temas importantes de la semana. Y precisamente el tema, o uno de los temas de esta semana, es este mensaje del presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Señor Ávila, muy buenas noches. Creo que se nos frició el enlace. Eh, bueno, pues vamos a tratar entonces de recuperar la comunicación. ¿Lo tenemos? Sí, ¿Me escucha, adelante, señor adelante. Ávila? Buenas ¿Cómo está? noches. Buenas noches, buenas noches. Anda fallando el internet, pero bueno, estamos platicando. Buenas noches, primero que nada. Gracias. Bueno, pues sus impresiones en este mensaje del presidente de la República. ¿Vio usted las imágenes del Zócalo? Desde luego las vi, pues no cabe duda que es impresionante ver un Zócalo con un 70% lleno a su capacidad o lleno o al 70% de su capacidad, para no decir algo irreal. Sí, es importante, nada más que hay un problema. Esa película yo ya la vi. Tengo 73 años y me recuerda a la época de Echeverría y de López Portillo. Se llenaba el Zócalo. Se llenaba el Zócalo con parte de gente que va obviamente convencida, nadie lo duda, pero también con acarreados, con beneficiados de programas o con burócratas que pues reciben la tarea, la encomienda de ir a aplaudir al presidente en turno. Esto es de Echeverría, de López Portillo, de López Mateos. Era una tradición que ahora de alguna forma se está renovando. Yo creo que el presidente llegó inobjetablemente con un triunfo arrollador, llegó con una esperanza, por ahí votaron 30 millones de mexicanos, pero me parece que ese tipo de manifestaciones son innecesarias. Si él quiere demostrar fuerza, de que requiere demostrar que vamos bien, pues eso se ve con acciones. Creo que no vamos bien, y esto lo digo con todo respeto, no vamos bien en salud, no vamos bien en infraestructura. Para él las obras importantes son el Tres Maya, la nueva refinería de Dos Bocas y algunas otras obras que considera prioritarias, como por ejemplo el aeropuerto de Santa Lucía. Aquí el problema es que la infraestructura del país se está cayendo a pedazos por falta de mantenimiento. Las carreteras están deshechas, los hospitales, vean las fachadas, dan pena, y en el interior las lámparas no prenden, en ocasiones no hay medicamentos, el mantenimiento es nulo. Entonces yo creo que este tipo de manifestaciones, creo que son innecesarios. No sé si me sigan Sí, escuchando. adelante, estamos al aire. Bueno, entonces el tema es que creo que con este tipo de manifestaciones se corre el riesgo inclusive de incrementar los contagios. Creo que son innecesarias, pero bueno, al presidente le encanta ese tipo de políticas, le encanta ese tipo de... Recordemos que él viene de la época de Echeverría, él era líder del PRI en esos tiempos y pues está reviviendo prácticas, en mi opinión, añejas, que no llevan a nada. Los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, que fueron los últimos que usaron esas prácticas, acabaron en un verdadero desastre. Desastre económico, inflación, enfrentamiento entre los sectores sociales, y creo que estamos reviviendo esa película, y eso es una tristeza. Se habla ahorita del 22% de incremento. Hay personas que se les olvida la historia del incremento a los salarios, que es histórico y no sé cuántas cosas más. Oigan, si el incremento a los salarios fuera la solución, pues que lo suban el 100 o el 200% para acabar la pobreza. El problema es que cuando se aumentan los salarios y no se aumenta la producción, simplemente lo único que aumenta es la inflación. Ya hubo aumentos de salarios del 30, fíjense que hace 40 años había 2 aumentos salariales al año, del 30 y del 20, pero la inflación llegó a 150%. Hubo que quitarle 3 ceros a la moneda. El salario mínimo hace 30 o 30 y tantos años llegó a 12,500 pesos diarios. Esto le pega muchísimo a las empresas pequeñas porque no lo pueden pagar. Entonces le quedan dos caminos: o violan la ley, o se van a la informalidad, o despiden gente o cierran. Entonces eso afecta a la economía. No es la solución, pero
a los mexicanos nos fascina que nos hagan creer que vamos a recibir más. Es como si nos dan más litros de líquido, hablando de leche, cuando realmente le están echando más agua. ¿Por qué? Porque los litros que nos dan de más, pues tienen agua, no son leche, nos hacen creer que son leche y resulta que gran parte de eso es agua. ¿Por qué? Porque el dinero no vale. En Venezuela, por ejemplo, los aumentos de salario son del 50, del 80% y no hay nada que comprar. Hay personas que viven allá o han vivido y nos comentan que para poder comprar, por ejemplo, una taza de café, tienen que llevar pacas de billetes metidos en cajas de zapatos, porque ni con todas esas pacas de billete alcanza para pagar una taza de café. Vamos a la inflación y hay otra cosa preocupante. Para ser competitivos, si hay demasiada inflación, tiene que haber devaluación, porque si no, nuestros productos van a ser tan caros que nadie los va a comprar. Se está usando una política económica equivocada, en mi opinión. Dice el presidente de la República que en este es prácticamente la mitad de su administración, va el 65% de aumento del salario mínimo. ¿Qué ha sido del 65%? Nada más vean, el año pasado fue el 15%, vean lo que han subido las cosas en las tiendas. O sea, más salario produciendo lo mismo o menos, pues simplemente viene un aumento de precios. Pensemos en el pequeño empresario que le subieron el sueldo, le subieron la luz, le subieron el gas, le subieron la gasolina, y al subir el sueldo sube el seguro social, el Infonavit y todo lo demás, pues va a tener que repercutirlo en los precios, así de sencillo. Pero el problema que tenemos es que muchos de nuestros gobernantes jamás en su vida han creado un solo empleo. Han vivido siempre en la política y a veces las cúpulas del sector empresarial, que también tienen intereses, esto hay que subrayarlo, toman decisiones para quedar bien. Es un error muy grande. En las cúpulas están las grandes empresas, que para ellos 22% del salario mínimo no es nada. Pero a un pequeño comerciante, a un pequeño empresario, el 22% más la luz, más la renta, más todo, se va a disparar la inflación, y este 20%, 22% que están subiendo, antes de medio año, hago el pronóstico aquí, antes de medio año ya se lo rebasó la inflación. O sea, es preferible no subir los salarios, pero eso no es político. Es preferible no subir los salarios, pero que los precios no suban. Muy bien. Eso es tan sencillo, pero bueno, nuestros políticos eso no lo entienden. Señora Ávila, nuestro pueblo necesita más cultura y saber más de historia. Muchas gracias, como cada miércoles. Que tenga usted muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.